Muy buenos días, señores representantes de los medios de comunicación. Escuchemos el mensaje del presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Señor representante de los medios de comunicación, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles. Les ofrezco una disculpa por este retraso, pero gracias por ser pacientes y permitirme el espacio de saludarles y de compartirles el mensaje que quiero transmitir el día de hoy. Señoras y señores, la corrupción en México es, como lo he señalado ya de manera reiterada en distintos espacios, es un problema estructural que entre todos debemos enfrentar. Y a pesar de los esfuerzos emprendidos en las últimas décadas, la percepción sobre este problema no ha mejorado en nuestro país. De acuerdo con los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción de 2014 que publicó Transparencia Internacional, México obtuvo una calificación de apenas 35 en una escala de 0 a 100. Es prácticamente la misma calificación que ha tenido durante las últimas 2 décadas. Y si bien he sostenido que la corrupción es un problema para todos los países y en muchas ocasiones un tema de carácter cultural, no hay excusa para dejar de tomar acciones decididas. Como presidente de la República, tengo la convicción de fortalecer la legalidad y cerrar espacios a la corrupción. Siempre he estado comprometido a trabajar en favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Desde el primer compromiso que firmé como candidato a la presidencia, en la primera propuesta legislativa que impulsé como presidente electo y en las reformas transformadoras que he promovido como titular del Ejecutivo. No obstante, de que en todo momento mi actuar se ha pegado al marco jurídico vigente, en meses pasados se hicieron diversos señalamientos sobre posibles conflictos de interés en mi gobierno. Es importante precisar que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos señala a la letra lo siguiente, y cito textualmente: habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión. Esto nunca ha sido el caso en mi responsabilidad como presidente de la República y tampoco en mis cargos públicos anteriores. Las contrataciones se sujetan a los procedimientos que marca la ley y en ninguno de ellos participa el presidente de la República. En el ejercicio de mis funciones siempre me he conducido con imparcialidad y apego a derecho. Y aquí quiero ser enfático. El presidente no otorga contratos, no adjudica compras ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Y no obstante estas aclaraciones, soy consciente de que los señalamientos realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que en realidad no ocurrió. Esta percepción se explica en gran medida porque en México no tenemos los instrumentos normativos para determinar con claridad cómo declarar posibles conflictos de interés. La doctrina, permítame hacer esta referencia, habla de 3 tipos de conflictos de interés. Los reales, en los que el funcionario público actúa de forma indebida y viola el marco legal al tomar decisiones a partir de intereses personales, familiares o de negocios. Otros son los conflictos de interés potenciales o posibles, en donde aún no existe el conflicto, pero en un futuro es probable que pueda generarse y, por tanto, preventivamente debe declararse. Y otro
Otro son los aparentes, en donde existe la percepción social o la sospecha de que hay un conflicto de interés sin que en realidad exista influencia indebida en la toma de decisiones ni violación legal alguna. Esto es lo que dice la doctrina con respecto al conflicto de interés. Ante ello, México necesita adoptar un enfoque moderno que garantice con políticas públicas efectivas que la toma de decisiones gubernamentales no sea vulnerada por intereses privados. Por estas razones, este día presento a los mexicanos un conjunto de acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés. El responsable de llevarlas a cabo será el maestro Virgilio Andrade Martínez, a quien he nombrado secretario de la Función Pública. Le he dado indicaciones de reforzar los procesos de control, fiscalización y auditoría del Gobierno de la República y de vigilar que los servidores públicos se apeguen a la ley y a la ética. El secretario Andrade cuenta con una amplia, prestigiada e idónea trayectoria en el servicio público para cumplir la elevada responsabilidad de su encargo y aplicar las acciones ejecutivas que hoy quiero compartirles. Primera acción. A partir de mayo de este año, mes en que por ley todos los servidores públicos entregan la declaración patrimonial, será en consecuencia obligación de los servidores públicos federales presentar una declaración de posibles conflictos de interés. Esta declaración deberá entregarse al ingresar a cargos públicos federales, actualizarse anualmente o en cualquier momento en que un funcionario considere que pudiera ocurrir un posible conflicto de interés en su responsabilidad. Asimismo, permitirá determinar si existe una posible influencia indebida en las decisiones de los servidores públicos que impida cumplir con las obligaciones de su encargo con objetividad e imparcialidad. La declaración contendrá, entre otros elementos, las actividades profesionales del funcionario, su participación en empresas, la existencia de deudas o bienes propios de su cónyuge o dependientes económicos, así como las causas por las que el servidor público considere que pudiera existir un conflicto de interés con relación a las decisiones que tiene a su cargo. Esta declaración de posibles conflictos de interés retoma las mejores prácticas internacionales y su diseño cuenta con el aval de los expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Segunda acción. Dentro de la Secretaría de la Función Pública se creará una unidad especializada en ética y prevención de conflictos de interés. Esta área será responsable de determinar la existencia de conflictos de interés, dictar medidas preventivas y, en su caso, velar para que se apliquen las sanciones correspondientes. La unidad también deberá articular las actividades de los comités de ética y de prevención de conflictos de interés de cada dependencia o sector de la Administración Pública Federal. Tercero, se emitirán reglas de integridad para el ejercicio de la función pública federal que amplíen y profundicen los actuales códigos de ética y sean acordes con los nuevos retos que enfrentamos en el combate a la corrupción. Se requiere transitar de una mera declaración de principios a un nuevo protocolo formal que norme el comportamiento de los servidores públicos, especialmente de aquellos responsables de las contrataciones públicas. Cuarta acción. Se establecerán protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos. La Secretaría de la Función Pública
definirá los lineamientos claros y específicos que deberán seguir los servidores públicos al tratar con los interesados. Quinta acción. En complemento a la medida anterior, todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal tendrán hasta el mes de abril para identificar y clasificar el nivel de responsabilidad de los servidores públicos que intervengan en esos procedimientos. La Secretaría de la Función Pública deberá integrar un registro de dichos funcionarios y someterlos a una certificación a efecto de asegurar su honestidad y adecuado desempeño. Sexta acción ejecutiva. Se acelerará la operación de la Ventanilla Única Nacional para los trámites y servicios del gobierno. El día de hoy se publicará el decreto que permitirá incorporar los trámites federales en formatos digitales a través del portal de internet www.gov.mx. La ventanilla única digital deberá incluir gradualmente los trámites de la Administración Pública Federal más solicitados por la población, siempre que la naturaleza del mismo lo permita. Esto reducirá espacios posibles o potenciales de corrupción al eliminar la interacción entre funcionarios federales y los particulares. Séptima acción. La lista pública de proveedores sancionados por el Gobierno de la República será más completa y detallada, ya que señalará la causa de su sanción. Octava acción. Se ampliarán los mecanismos de colaboración con el sector privado en materia de transparencia y combate a la corrupción. La participación activa de los ciudadanos es fundamental para identificar procesos y trámites vulnerables a conflictos de interés o actos de corrupción. Trabajaremos con cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil con el propósito de suscribir convenios de colaboración y juntos prevenir actos al margen de la ley. Finalmente, reafirmando mi absoluto compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, he solicitado a la Secretaría de la Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no conflictos de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con un servidor. Adicionalmente, y en el ánimo de generar plena confianza y transparencia, le he solicitado al secretario de la Función Pública reunir a un panel de expertos con reconocido prestigio en materia de transparencia para que conozcan y evalúen los resultados de la investigación que habrá de llevar a cabo. Señoras y señores, el gobierno que presido está decidido a realizar una gestión pública abierta y cercana a la gente. Está comprometido a ser un gobierno más moderno, eficaz y sobre todo transparente. Por ello, para la adecuada instrumentación de estas acciones ejecutivas, el Gobierno de la República ha solicitado también la asesoría y acompañamiento de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, que agrupa a 34 países de mayor desarrollo en el mundo y que en consecuencia está a la vanguardia en las mejores prácticas para la buena gobernanza. En breve, las Secretarías de Relaciones Exteriores y de la Función Pública suscribirán un acuerdo de cooperación técnica con este organismo internacional. Desde ahora, reconozco a la OCDE por su invaluable apoyo para consolidar la arquitectura institucional que hoy estamos construyendo en favor de la integridad en el servicio público y el combate a la corrupción. Las acciones ejecutivas que he anunciado se suman a lo que hemos venido promoviendo desde el inicio de este gobierno. Y déjeme, de manera enunciativa, solo hacer referencia a varias de las acciones ya que precisamente están orientadas a fortalecer la transparencia.
la reforma constitucional en materia de transparencia, la participación de México en la Alianza para el Gobierno Abierto para promover la rendición de cuentas y abrir mayores espacios de participación a la ciudadanía, así como la iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, que fortalece los mecanismos legales para que los recursos se administren con mayor eficiencia y honradez. Además, hago votos, como ya lo he dicho anteriormente, porque en este segundo periodo de sesiones ordinarias que acaba de iniciar, las y los legisladores federales aprueben el Sistema Nacional Anticorrupción. Construir el país que queremos exige actuar permanentemente en favor de la apertura, la transparencia y la eficacia. Eso es lo que quiere y desea la sociedad participativa y propositiva que hoy, afortunadamente, tiene México. Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo. Hará uso de la palabra el vocero del Gobierno de la República, licenciado Eduardo Sánchez Hernández. Sí, señor. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Con su permiso, señor presidente. Virgilio Andrade Martínez nació en 1967. Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Maestro en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de Columbia en Nueva York. Al inicio de esta administración, fue nombrado titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, COFEMER, en la Secretaría de Economía. Fue consejero electoral del Instituto Federal Electoral, IFE, de 2003 a 2010. Se desempeñó como secretario técnico tanto de Banrural como de la Financiera Rural en 2002 y 2003. Trabajó en la Secretaría de Hacienda como director general adjunto de Análisis de Legislación Financiera en 2001 y 2002. Fue coordinador de asesores del oficial mayor de la Secretaría de Gobernación de 1999 al año 2000 y asesor en esa misma secretaría durante la elaboración de las reformas electorales de 1993 y 1996. Trabajó en Pemex y también en diversos periodos en la Oficina de la Presidencia de la República, así como en las cámaras de diputados y de senadores durante 2011 y 2012. Se desempeñó como auditor interno de la empresa Procesar. Ha sido también profesor en el ITAM y en la Universidad Autónoma Metropolitana. Recientemente fue autor del prólogo del libro Antología del Pensamiento sobre México en el siglo XX, escrito por el doctor José Manuel Orozco Garibay. Es cuanto, señor presidente. Enseguida, el señor presidente de la República tomará protesta al maestro Virgilio Andrade Martínez como secretario de la Función Pública. Saquen la bandera para acá, pásenme el pedestal, mire. Aquí atrás. ¿Se aguanta? Sí. Más. Ahí está. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89, fracción segunda, y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pregunto al ciudadano Virgilio Andrade Martínez. ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de secretario de la Función Pública que le ha sido conferido? Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la nación se lo demande. Que haya éxito y muchas felicidades. Gracias, presidente. Escuchemos las palabras del maestro Virgilio Andrade Martínez, secretario de la Función Pública.
señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, señores colaboradores del ciudadano presidente de la República y particularmente medios de comunicación. Asumo con plena determinación, compromiso y responsabilidad el cargo que me ha confiado para ocupar la Secretaría de la Función Pública. En estos momentos estoy consciente de que la sociedad y la ciudadanía demandan de manera intensa acciones para cerrar espacios a la corrupción, a conflictos de intereses y a prácticas indebidas en el ejercicio administrativo y en el ejercicio público. Es por esta razón que reitero que en el conjunto de las primeras acciones que llevaremos a cabo en la Secretaría de la Función Pública, concretaremos las acciones ejecutivas que usted acaba de anunciar y proponer, señor presidente, vinculadas con la declaración de posibles conflictos de interés, con la elevación de los códigos de ética a reglas de integridad y, por supuesto, a todos aquellos elementos que fortalezcan la transparencia en las contrataciones públicas, en la proveeduría, en la ventanilla única nacional para la simplificación de trámites y particularmente en el inicio de las investigaciones vinculadas con los contratos de dependencias del Ejecutivo Federal, con particulares respecto de los hechos que ya han sido referidos. Frenar los espacios a la corrupción es desde luego una condición indispensable para otorgar confianza, que a su vez es necesaria para fortalecer las condiciones de inversión, el comercio y por ende favorecer las condiciones de la economía. Además de estas acciones inmediatas, es importante recordar que la función pública tiene por vocación el control y la fiscalización del ejercicio cotidiano del gobierno y sobre todo del desempeño de todos los servidores públicos. El objetivo de esta situación es el de propiciar la consolidación de un gobierno cercano y moderno que se integra a su vez por tres ejes fundamentales: un gobierno eficaz, un gobierno apegado a la legalidad y desde luego un gobierno transparente de frente a los ciudadanos. En estos tres ejes vertebrales habremos también en la Secretaría de la Función Pública de tomar acciones concretas. Para consolidar el gobierno eficaz, la Secretaría de la Función Pública privilegiará la orientación a los servidores públicos para que todas sus acciones vayan encaminadas a conseguir los resultados que particularmente han sido señalados en la instrumentación de las reformas y, por supuesto, en los 95 programas que integran el Plan Nacional de Desarrollo. Y más aún, en un momento en el que se requiere un especial cuidado presupuestal. Para consolidar un gobierno apegado a la legalidad, habremos de fortalecer todo tipo de acciones preventivas, oportunidades de mejora y, en su caso, correcciones que se sustenten en principios y prácticas internacionales en materia de fiscalización y además en las experiencias que arrojen los resultados de la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación y otros convenios y protocolos al respecto. Por supuesto, en el gobierno apegado a la legalidad haremos énfasis en reforzar reglas y condiciones vinculadas con contrataciones públicas,
con proveedurías y con procedimientos de queja y de sanción. Finalmente, el gobierno transparente de cara a los ciudadanos deberá honrar en primer lugar la condición de liderazgo que México ostenta en materia de gobierno abierto, involucrando a académicos, a expertos, por supuesto incluso a los críticos, para efectos de escuchar sus opiniones a través de comités, consultas públicas, y que todo esto nos oriente a tener una mejor gestión e incluso nuevas condiciones en materia de innovación gubernamental. Todas estas acciones y ejes vertebrales tienen ya un punto de partida razonable. La Secretaría de la Función Pública tiene una estructura presente en prácticamente los 300 órganos de la Administración Pública Federal. También cuenta con la experiencia y la trayectoria de cientos de contralores, contadores y expertos en gestión que tendrán la orientación necesaria para poder honrar los 3 ejes vertebrales que acabo de mencionar. Finalmente, tenemos también un marco normativo que, si bien aún es perfectible y que cuenta con el trabajo del Congreso de la Unión en estos momentos, ya ha recogido desde hace algún tiempo prácticas alentadoras para efectos de tener un gobierno más consolidado en materia de gestión. Con estas condiciones, hoy ponemos en la mesa valores vinculados con el ejercicio de la función pública, la cercanía, la modernidad y, por supuesto, la voluntad para generar en forma permanente la confianza de la sociedad y de todos los actores. Vayamos adelante y a trabajar. Gracias, señor presidente, y cuentan con mi compromiso. Señoras y señores, agradecemos a todos su amable asistencia. Que tengan muy buenas tardes.